Hola, profe. Buenos días, queridos compañeros. Bueno, el tema que voy a tratar se llama la Iglesia y el Estado. Quiero iniciar definiendo qué es Iglesia y qué es Estado. La Iglesia se denomina el conjunto de fieles unidos por la misma fe y que celebran las mismas doctrinas religiosas. Y Estado viene a ser un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Podemos ver pues que hay diferencia entre ambos conceptos. Vámonos al Antiguo Testamento. Es como un recorderis de lo que ya sabemos. El pueblo de Dios era guiado bajo una teocracia, que era el gobierno de ellos, que era Dios gobernando directamente a través de sus ministros. Podemos ver de que en algún momento Moisés, como líder del pueblo, tenía mucha carga, porque pues Moisés era el que estaba encargado de todo el pueblo, de todos los asuntos, de legislar, podríamos decirlo así. Y resulta que su suegro, que era Jetro, un sacerdote de Madián, le da un consejo, le dice: Moisés, usted no tiene por qué hacer eso, o sea, usted se va a desgastar y tras de eso pues va a tener consecuencias con el pueblo. Usted debe de seleccionar personas capaces, personas virtuosas que le ayuden a usted con la misión que está haciendo, que ellas hagan, digámoslo así, los detalles más pequeños y a usted le dejen las cosas más complejas. En Éxodo 18:24 dice: Moisés atendió a la voz de su suegro, Moisés atendió el consejo y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1,150 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Resulta que, me imagino yo, Moisés veía las capacidades de estas personas para ponerlas como líderes, y por eso dice que a ciertos jefes les puso 1,000, a otros les puso a gobernar 100, a otros 50 y a otros 10 personas. Vemos de que después de que fallece Moisés, pues su sucesor Josué también después fallece y quedan gobernando los jueces, empezando por Otoniel, también Débora. Y estos jueces más que todo eran, digámoslo así, líderes militares que ayudaban y que estaban ahí para el pueblo, para defenderlos de sus enemigos. Eran jueces que lideraban dentro de las tribus de Israel. En el mismo libro de Jueces vemos que se mencionan 2 veces el mismo versículo. En Jueces 17:6 dice que en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y este mismo versículo lo encontramos en Jueces 21:25. Esto hace referencia a una anarquía, que es que cada uno hace lo que quiere, cada uno se gobierna de acuerdo a lo que bien le parece. Entonces vamos viendo cómo el pueblo de Dios pues pasó por una teocracia, era guiado por jueces, en algún momento también hubo una especie de anarquía, y luego llega... Compañera, ¿estás pasando diapositivas? Sí, ¿no las ven? Solamente la presentación. Oh my God. Espérate, ahí. Ay, no. Ahí no están, ahí cuál están viendo. La 7ª diapositiva. La otra no las vieron. No. Ay, bueno. Bueno, esta fue donde expliqué Iglesia y Estado.
Aquí empecé a hablar del gobierno en el Antiguo Testamento, la teocracia, los jueces, la anarquía, y luego pasamos a la monarquía. Resulta que en un momento el pueblo de Israel ve 3 caracteres que los hicieron pedir un rey, que era la edad de Samuel, una edad avanzada, la poca virtud que veían en los hijos de Samuel y que ellos veían como referente a otras naciones que tenían reyes y ellos querían ser como ellas. En el primer libro de Samuel 8 vemos que dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Estaban pidiendo ser gobernados por una monarquía. Hasta ahí como un recuento del gobierno del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora lo que nos concierne hoy en día, que nos podemos ver identificados con el Nuevo Testamento. En la carta de Romanos 13 hay un escrito que dice, todos deben someterse a las autoridades públicas. No hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. En este primer versículo vemos de que no hay acepción de personas. No dice todos deben someterse, menos el pastor, menos el gerente de un banco. No, dice todos deben someterse a ciertas autoridades que hay, porque de alguna manera son autoridades establecidas por Dios, porque estas autoridades vienen a traer un orden sobre la sociedad. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Aquí nos muestra que el castigo como tal no es para los que hacen lo correcto, sino para los que se rebeldizan en contra de las autoridades. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está el servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está el servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Vemos cómo la autoridad tiene de alguna manera su propósito, que es generar un orden, llevar a juicio los hechos. Cuando vemos, digamos, personas que hacen lo malo, ellas están ahí para impartir justicia sobre esos hechos, y por eso es que el que hace lo bueno no debe tener temor de la autoridad. El versículo 5 dice, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Entonces nos muestra cómo nosotros nos sometemos a las autoridades, pero a veces tenemos solamente como un temor, y es el temor al castigo. Pero también aquí la escritura nos dice que también por temas de conciencia, o sea, que mi conciencia sea la que me dirija a hacer lo correcto, no solamente por el temor a una sanción, no solamente por el temor a una cárcel, no, por un tema intrínseco en mí. También ahí en Romanos 13 vemos que dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están en servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Nos podemos ir al texto cuando a Jesús le hacen una pregunta tentándolo y le dicen, venga Jesús, una pregunta,
¿usted qué opina? ¿Debemos pagar impuestos al César? ¿Debemos tributar? Resulta que Jesús pues le dice, venga, muéstrame esa moneda. Entonces le muestra una moneda. Ah, bueno, ¿y aquí qué cara tiene? ¿Qué está inscrito en esta moneda? Ah, no, pues el César. Ah, listo. Paguen del César lo que es del César. Esta frase que Jesús está diciendo tiene mucha más trascendencia porque Jesús lo que está haciendo es una distinción. Está diciendo, César es alguien diferente, una institución diferente a lo que es Dios, porque a César se le consideraba Dios. Entonces Jesús ahí lo que está haciendo es como metiéndose en la boca del lobo diciendo es que César no es Dios. Páguenle a César lo que le deben pagar a César. Pero a Dios, o sea, está distinguiendo, está haciendo una diferencia entre quién era el César y entre quién era Dios, que no era la misma persona. Entonces, de esa manera podemos ver de que existe una distinción también entre lo que podemos decir sagrado y lo profano, podríamos decirlo así. De alguna manera, aquí en lo natural, en lo secular, en lo del común, en lo pasajero, también tenemos ciertas responsabilidades y por eso nos rigen autoridades públicas, que de alguna manera no está mal el obedecerlas. Ahora, ¿qué pasa? Y podemos ver un versículo que está en el libro de Hechos 5:29, que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer las leyes, es necesario obedecer las autoridades. Un policía, si un policía pues me para, pues tiene el uniforme, tiene autoridad, claro que sí. ¿Qué pasa cuando estas autoridades gobiernan en contra de las leyes que decimos que son de Dios? Ah, bueno, nosotros también tenemos mecanismos para protestar contra ellas y no está mal. Por ejemplo, una manifestación pacífica es un mecanismo que tenemos porque también somos ciudadanos para protestar contra esas leyes que a nosotros nos parecen van en contra de nuestra ética y de nuestra moral cristiana, ¿cierto? Entonces, es como ese juego. Tenemos que someternos a la autoridad, a las leyes que establecen los gobernantes, pero a la misma vez tenemos que tener nuestra ética por encima de ellas para saber qué leyes debemos obedecer. Tributar no está mal, de hecho los estados necesitan la tributación para pues el mantenimiento de ellos. Entonces, muchas gracias por la atención y bueno, no sé si tienen dudas. Shalom. Bueno, eso está muy bien, María Alejandra. ¿Tiene alguna pregunta para los que han llegado en medio de la exposición? Les repetimos, este es un foro dirigido por los estudiantes activos del Instituto Bíblico Misión Esdras. Ellos han traído unos temas interesantes enmarcados en el contexto de la ética bíblica. Si hay alguna pregunta, o pueden escribirla por una pregunta frente al tema de Iglesia de Estado, pueden escribirla por el chat o pueden abrir sus micrófonos, levantan la manita y hay una manito en la aplicación y pueden referir su pregunta entonces a María Alejandra, que quiero decirle, la gran mayoría o todos prácticamente o casi todos están terminando ya su certificación en estudios teológicos, entonces están en un nivel avanzado de los estudios. Bueno, muy bien, entonces este es el tiempo de preguntas para María Alejandra. Muy interesante el tema que nos planteas, mientras de pronto algunos se animan allí, Alejandra, al tema de preguntas. Los compañeros también pueden hacerle preguntas, ¿no? son susceptibles para hacer preguntas. Hablabas de Iglesia y Estado y estuviste hablando algo sobre la parte de tributación, del tributo, que hoy, por lo menos en muchos países es muy polémico el tema de la tributación, pero hoy en el nuestro, estamos en Colombia en ese momento, pues
ha sido y es bastante controversial. La pregunta de pronto es, porque tú decías que si habían algunas políticas que iban en contra de nuestros principios, pues había maneras de manifestarse y todo. Pero a la postre dijiste que el tema de tributación había que hacerlo, había que cumplir. ¿Qué pasa entonces con ese tributo que nosotros damos, con el cual debemos cumplir, pero en últimas se utiliza para políticas no tan cristianas o no tan bibliocéntricas como nosotros quisiéramos, o por lo menos como pensamos que debiera ser? Bueno, cuando usan esos tributos y esos impuestos de manera incorrecta, es lo que genera en nosotros como ese descontento, y por eso es que pasa lo que pasó hace un año, ¿no? Tanta protesta, que nos están matando. Eso genera en nosotros un inconformismo que también a la vez nos desmotiva, y por eso empresas, digámoslo así, empresarios, dicen, ¿yo para qué voy a tributar? ¿Cierto? Entonces, miran de qué manera no tributan lo que tienen que tributar, precisamente por la injusticia de cómo es que esos dineros no los usan para lo que uno los da. ¿De qué manera tenemos que cumplir? Bueno, hay unas bases, por ejemplo, ya si nos metemos a la cuestión del IVA, ¿cierto? ¿Qué es el IVA? Es un impuesto mayor que se le agrega a lo que yo vendo. Resulta que esta Biblia vale 2,000 pesos. Es mi costo, ¿cierto? Entonces, yo tengo que tributarle al Estado y tengo que agregarle a esta Biblia un 19%. Entonces, la Biblia va a valer los 2,000 que son para mí y el 19% que no es mío. Yo se lo estoy cobrando al Estado. Yo le estoy haciendo el favor al Estado de recolectar ese dinero. ¿Qué pasa si yo vendo esta Biblia y me quedo con lo mío, con mi ganancia, pero también en lo que le estoy cobrando al Estado, que es el IVA que yo le agrego a esto, también me lo quedo? Bueno, eso me va a generar problemas con el Estado, con la DIAN, me pueden llevar preso, porque como tal, ese 19% no me pertenece. Pero entonces, como yo digo, no, pero es que los impuestos se los roban, pues, ¿yo para qué los voy a dar? Me estoy quedando con un dinero que como tal no es mío. Ok, gracias por la explicación, y por allí Andrés nos está levantando la mano. Andrés. Yo creo que en ese sentido el texto bíblico es bastante claro, ¿no? En las mismas palabras de Jesús cuando afirma que al César lo que es del César. Y obviamente para Jesús no era desconocido el hecho de que ese dinero que se tributaba para el César no era que fuera a parar directamente a los bolsillos del César, sino que era utilizado, entre otras cosas, para la manutención de las legiones romanas, las mismas legiones que oprimían a su pueblo y que posteriormente destruirían el templo o que irían a otras naciones a conquistarlas y oprimirlas. Entonces, es claro que por lo menos para Jesús no importaba el uso que le dieran, sino el deber que había de cumplir con el tributo a nivel civil. El deber de buen ciudadano, vamos, que es un testimonio que se debe dar en el cumplimiento estricto de eso. Muy bien, Alejandra y Andrés, muchas gracias por la participación. Ahora, Alejandra, para ir terminando de pronto, recuerden que este es el tiempo de preguntas. Si alguien tiene, pues puede levantar la manito allí. También es polémica en este momento, está muy encendida, hablando de tributo, de que las iglesias deben tributar. De hecho, ayer un medio de comunicación hizo un foro, un debate. Tenemos una congresista liderando dentro de sus filas y dentro de su bancada todo este tema de tributación de las iglesias. Hay muchas preguntas al respecto, si solamente son ciertos tipos de iglesias, si son todas, si deben o no hacerlo. Y qué mejor tema para iglesia y Estado. Dentro de tu concepto, de pronto, y aprovechando que tu profesión es de contadora, ¿cierto? Podrías darnos un panorama muy preciso, muy amplio sobre esta parte y nos podrías ilustrar al respecto. Cuéntanos qué estás pensando. Bueno, con respecto a que a las iglesias las pongan a tributar, yo considero, es algo personal, la iglesia como tal hace un rol social, ¿cierto? Le ayuda al Estado. La iglesia ayuda a la rehabilitación, a
las familias que de pronto quieren desvanecerse, y pues la familia es la base de la sociedad. Entonces, no sé por qué poner a tributar a alguien que te está ayudando. O sea, la iglesia como tal, lo podemos considerar una extensión de la ayuda social del Estado. La iglesia puede tener de alguna manera también fundaciones donde ayuden a rehabilitados de las drogas, donde ayuden a las madres cabezas del hogar. Y de alguna manera en la Biblia se muestra cómo era rol de la iglesia el sostenimiento de las viudas, los huérfanos, el ayudar a los extranjeros. O sea, la iglesia no está solamente para que la gente vaya, cante y escuche una palabra, no, la iglesia está para ayudar a una sociedad, y antes de alguna manera el Estado podría ayudarle a la iglesia. ¿Por qué no se hace y por qué hay esa separación de iglesia y Estado? Precisamente para que haya una soberanía y una autonomía de cada entidad, para que el Estado no pueda venir a opinar sobre lo que la iglesia hace y cómo lo hace, y para que la iglesia tampoco, digamos, influencie en el Estado de acuerdo a sus doctrinas. Entonces, conforme a la tributación, yo creo de que no sería viable ponerle esa carga a las iglesias. Ahora, sé que hay, digámoslo así, muchos casos escandalosos de lavado de dinero, de iglesias pues que tienen unos recursos que no se sabe de dónde vienen, pero eso ya por unas vendrían a pagar otras. Entonces, a mi concepto, no considero viable de que las iglesias deban tributar cuando hacen y ayudan en la sociedad. Muy bien, o sea, ¿tú consideras que las iglesias están en esa labor de reconstrucción del tejido social de una manera, digamos, gigante a nivel de familias, de adolescentes, jóvenes, tercera edad, en todo el entramado que tiene pues el tejido social, y por esa razón no debieran entonces ser cargadas tributariamente? Es lo que entiendo de tu participación. Bueno, Andrés, muy rápidamente para ir terminando esta parte. Pues históricamente las iglesias o los templos, hablando propiamente como en el sentido de templos desde los albores de la civilización, fungieron no solamente como instituciones religiosas, sino también como centros administrativos, de acopio de grano, de bienes, y también obviamente de tributos. Obviamente. Entonces, en lo personal, digamos, desde el punto de vista histórico, no veo por qué no podrían seguir cumpliendo con esa función tributaria. Lo que sí estoy de acuerdo con la compañera es que de pronto, obviamente, no se les debería cargar, digamos, con un tributo, digamos, pagar X dinero así porque sí, porque porque son iglesias y porque están funcionando, sino que si de alguna manera estas iglesias, ¿por qué no todas? Si estas iglesias están retribuyéndole de alguna manera a la sociedad, entonces eso se les podría evitar. Eso es como cualquier otra institución o cualquier empresa que hace gestión social, entonces eso les baja pues la carga tributaria para con el Estado. Pero sí debería haber siempre como esa supervisión de que la iglesia efectivamente esté aportándole a la sociedad, porque si no le está aportando a la sociedad, pero igual están recaudando dineros por motivo de diezmos, ofrendas o como le quieran llamar, entonces estarían incurriendo para mí de alguna forma en un delito. Entonces sí debería haber supervisión de esa gestión. Ahora, hay que decir que aparte de lo que dice o lo que menciona Alejandra de esa ayuda que se hace en la parte social, de alguna manera sí se paga impuesto. ¿En qué sentido? Digamos que es la parte de la defensa, ¿cierto? Por ejemplo, si tienen empleados en el tema de nómina, pues allí hay una tributación, en el tema de servicios públicos, en el tema, digamos que hay unos ítems allí donde sí hay unos descuentos naturales y normales que no se le dice a la iglesia: ay, mire, como usted es iglesia, entonces págame más barato el agua, o la energía, o el internet, sino que todo lo paga, ¿cierto?, a full precio, con total normalidad, y digamos que no se exime en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí el debate está encendido. Muy cortas sus preguntas, esta pregunta fue final,
porque viene otra intervención, pero vamos a darle la palabra. Verónica y Pastora Alexandra. Aleja, yo te hago una pregunta. ¿Las iglesias tienen personería jurídica? Sí, todas no, pero sí. Entonces, una iglesia que tenga personería jurídica, ¿cierto? Como tal, realmente sí se está sometiendo al pago de algún tipo de impuestos. Si yo tengo mi iglesia X y tengo personería jurídica, soy una entidad sin ánimo de lucro, pero tengo que cumplir con ciertas regularidades ante el Estado, ¿cierto? De cierta manera, lo que decía el profesor Harold, no solamente lo estoy pagando a través de los servicios, nóminas, etcétera, pero cuando yo tengo esa personería, yo me estoy sometiendo al pago de ese tipo de impuestos que a mí mi RUT o mi NID, lo que sea, me dice que debo de cumplir con el manejo de esa contabilidad. Así las cuantías sean mínimas, yo ya estoy cumpliendo con esa parte. Si entonces se generara la aprobación de lo que están diciendo de estos impuestos, si yo ya lo estoy haciendo con la personería, ¿lo tendría que volver a registrar o ya en ese caso ya estoy cumpliendo antes de? Pues, digámoslo así, tendríamos que hablar de qué impuestos pondrían a pagar a las empresas, a las iglesias. Por ejemplo, las empresas pagan un impuesto sobre lo que ganan anualmente, ¿cierto? Entonces, venga, muéstreme usted todo lo que vendió, todo lo que se descontó y páguenme un porcentaje sobre su ganancia. Entonces, habría que ver si es que a la iglesia en algún momento la pueden poner a tributar sobre los dineros que han quedado como ganancias, porque como tal, como dices, las iglesias pagan predial del lugar donde tienen su congregación. O sea, sí se paga impuestos, se paga administración, digamos, si usted está en un lugar donde tiene que pagar, no sé, si su iglesia está en un conjunto cerrado, pues usted no lo van a exonerar de pagar una administración, usted tiene que pagar como tal lo que tiene que pagar, lo normal. Pero habría que ver qué es lo que quieren poner a tributar a las iglesias. Bueno, muy bien. Y Gracias. Pastora Alexandra Osorio. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Bueno, no, yo quería como una claridad sobre lo que dice Andrés, que él dice que habría que vigilar qué iglesia de verdad está haciendo eso y cuál sería el criterio para que el Estado determine qué es lo que una iglesia hace para aportar en la sociedad. Porque creo que naturalmente la iglesia ya lo hace, independientemente de que el Estado venga a vigilar eso o no. Creo que la iglesia naturalmente hace una reestructuración del tejido social. Y digamos como lo que decía allí María Alejandra, con el tema de impuestos, pues entonces habría que ya comenzar a cobrar las consejerías o la entrada, que realmente las iglesias nunca hacen un cobro obligatorio en nada, sino que simplemente la gente da sus aportes según lo que, pues sí, como lo que cada uno quiera como dar, pero es libre el acceso y de hecho una consejería, un pastor nunca lo cobra. Entonces creo que se podría entrar allí a unas situaciones bastante complejas. Entonces sí me gustaría como claridad en eso de lo que dice Andrés. Bueno, obviamente eso requeriría... A ver, Andrés. Eso requeriría de todo un desarrollo de políticas públicas nuevas, ¿no? Obviamente, eso habría que trabajarlo, pero sería cuestión de organización, básicamente. Por ejemplo, si el pastor hace 10 consejerías al día y no las cobra, de todas maneras se consideraría como un registro, como un servicio social, pero se puede registrar, no tiene que decir que fulano vino a preguntar si podía a cometer un delito o no, no tiene que entrar en detalles, pero sí se puede registrar que X persona consultó a consejería X día, a tal hora, puede agendarse. Ese tipo eso por ejemplo, se lo exigen hasta los moteles. En los moteles no le reportan qué fue a hacer usted allá, pero por lo menos a la entrada le registran el nombre y la fecha, el día y la hora en que ingresó. Te cobran para entrar al motel, obviamente, y te venden cosas. Sí, claramente, obviamente, pero ellos reportan cuántas personas ingresaron, a eso es lo que me refiero. Entonces, si por ejemplo, podría ser el caso de una iglesia que esté atendiendo a asesorías gratuitas del orden de 100 por día y otra iglesia que no esté haciendo ninguna.
Entonces, obviamente, la que esté haciendo reporte esas de 100 por día podría decir, obvio, se debita de allí lo que debería tributar. Y la otra, que no está haciendo esa función, pues obviamente debería reponer de alguna manera, en este caso sería económica. Bueno, el tema es espinoso, hay que decirlo, es complicado, porque la pastora pone el ejemplo de la consejería. Yo les voy a poner un ejemplo más complejo. ¿Cómo un pastor cobra cuando ora por sus hermanos? ¿Cómo hace eso? Bueno, de 10 a 12 estuve orando por la congregación, pero esa oración no fue por mí, sino por la oración. Son muchas cosas, ¿cierto? La oración, la visitación que hace un pastor, bueno, temas variopintos Sí, es aquí. complicado, profe, pero, por ejemplo, las solicitudes que se atienden, no es necesario que corroborar si el pastor oró o no oró, pero las solicitudes que está recibiendo la iglesia de oración podrían registrarse, por ejemplo. Son simplemente Lo que entradas pasa es de que yo creo solicitudes. que digamos, la opinión de Andrés, pues muy válida, pero es una opinión desde afuera, ¿no? Una opinión desde no estar en el ejercicio. Y uno que está adentro entiende la dimensión del trabajo que de verdad a veces no es fácil de cuantificar. Y que el Estado venga, o sea, el Estado que no sabe cómo es el cuidado espiritual, venga a decir que sí, que no, y cómo nosotros tenemos que entrar a pagar cuando muchas veces la mayoría de las iglesias en Colombia antes están con faltante de recursos. Creo que son muy pocas, que obvio, digamos que esas son las que son como muy visibles, esas iglesias que son muy grandes, que recaudan dineros, que dicen que el pastor se enriquece, pero si vamos a mirar en términos de porcentaje, pues obviamente son Eso es muy muy pocas. cierto, exacto. Pero eso se puede demostrar. Si tú muestras que tu contabilidad y estás en déficit, entonces obviamente eso también te podría beneficiar. Es como los que declaramos renta. Hay unos que tienen un superávit y tienen que hacer algo, tienen que justificar el por qué están recibiendo tanto y van a pagar obviamente más en la declaración. Y hay otros que van a decir, bueno, antes a mí ni siquiera me alcanza, ¿cómo voy a tener que pagar en la declaración? Entonces, es una cuestión simplemente de ordenar en sus finanzas y los registros que se reportan al Estado. Lo que yo creo es que sí debería haber esa transparencia ante el Estado, por lo menos a que si yo estoy por fuera de la iglesia, como usted me dice, por lo menos así yo no sea que esté en la iglesia, pero por lo menos que yo como ciudadano, como integrante, un integrante más del Estado, yo pueda tener, digamos, garantía de que la iglesia, como cualquier otra institución, está trabajando de manera limpia. Pero Andrés, es que eso sí se reporta. O sea, ahí yo creo que Alejandra, que es contadora, es la que más nos puede como explicar. Eso sí se reporta. Es que ahí lo que se está, digamos, como peleando es ese impuesto ahí va que le quieren cobrar a las iglesias. No es que no se reporte. Las iglesias que tienen su personería jurídica están en la obligación de reportar y de hecho sí pagan sus Sí, impuestos. no, y yo no estoy diciendo que le pongan IVA como tal, ni le estoy poniendo un número a eso, sino que debe haber un ordenamiento en eso. O sea, la verdad es que debe haber Pero orden en sí todas lo las hay, sí instituciones. lo hay, sí lo hay. Lo que pasa es que lo desconocemos, pero sí lo hay. O sea, obligatoriamente, toda iglesia que tiene personería jurídica tiene que tener un orden porque si no va a tener multas y las han tenido. Entonces, sino que desconocemos muchos detalles de fondo y por eso uno opina cuando no opina, digamos, en este sentido, pero sí hay una regularidad. Allí está el debate, Iglesia y Estado. Es un tema largo, profundo, Alejandra. Gracias por traerlo, por la explicación, el fundamento bíblico. Nos quedan obviamente más preguntas, lo que no nos queda es tiempo. Pero bueno, el debate es largo, de parte y parte hay razones. Por lo menos en Colombia, yo sé que hay gente de otros países que nos va a escuchar o nos está escuchando. Por lo menos en Colombia, el ministro Ocampo, ¿cierto? Que es el ministro de Hacienda, de Hacienda, dijo en una de sus últimas entrevistas, las iglesias no van a pagar impuestos, y se le preguntaba por qué. Y él decía, es que usted va a ver, eso decía el ministro, no estoy aquí, decía el ministro, él decía, no, es que usted va a ver, y la mayoría de las iglesias antes necesitan es que se les ayude, ¿cierto? Son muy poquitas, decía él, dentro de como ministro de Hacienda, son muy poquitas las que, digamos, recogen o captan mucho dinero. Entonces, bueno, igual el debate está encendido, hay argumentos de lado y lado, y es algo que en Colombia por lo menos tendrá que darse el debate, la discusión,
y hay que hacerlo con buenos argumentos entonces. Muy bien, Alejandra, gracias por tu tema. Felicitaciones, que Dios te bendiga. Y ojalá, la idea también, Alejandra, es que puedas replicar ese tema en otro espacio, con otras personas, porque es muy interesante y seguramente va a ser de edificación. ¿Listo? Bueno, le damos la bienvenida entonces a esta hora a Verónica Duque desde Pereira, Colombia. Ella nos trae un tema muy interesante en el cual el mundo se encuentra todavía y aunque Colombia aparentemente está saliendo de allí, no sabemos, ha estado allí por muchos años. Y es el tema de la guerra. Verónica, bienvenida entonces al foro. ¿Qué dice la Biblia sobre? Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Voy a compartir en este caso un material de apoyo. Pregunta. La opción es toda tu pantalla, una ventana o una pestaña. ¿En qué está el material? En PowerPoint. Una ventana. Una ventana. Ok. Permítame un segundo. Entonces, aquí. Vamos a mirar. Yo abro otro pedacito por acá. ¿Me cuentan, porfa, si están viendo algo? Estamos viendo todo perfecto. Ok, perfecto. Bueno, como decía el profesor Harold, mi tema es la guerra. Supremamente una de las cosas más antiguas que nace con la misma humanidad. Les voy a definir un concepto de qué es la guerra. La guerra es un conflicto militar entre dos o más naciones, entre bandos de una misma nación durante toda su historia. Este es un tema tan amplio que realmente me tocó apoyarme en muchísimos materiales, tanto bíblico como político y otra parte incluso del señor Sun Tzu, que deja una reflexión muy buena, y es que si entendemos el arte de la guerra y prevaleceremos, ignorémoslo y lucharemos en la oscuridad. Como nuestro tema se trata de centrar qué nos dice la Biblia sobre la guerra, yo lo voy a traer en esta mañana desde una presentación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Alguien muy especial, súper bueno, me recomendó este versículo y se lo agradezco profundamente. Éxodo 15:3 nos dice: Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Cuando nosotros estamos analizando este concepto, tenemos que entender por qué se ha generado o ha existido la guerra a lo largo de la humanidad. Realmente los motivos de la guerra han sido por alimentos, por consumir, por poder político, ¿cierto? Siempre ha habido algo que nos ha indicado de que la guerra va a ser parte de nosotros y tenemos que aprender a vivir con ella. En esta parte que ustedes ven acá en el análisis de este texto, pueden ver en este caso la raíz en hebreo que es miyamak, ¿sí? Nos aparece 319 veces en el Antiguo Testamento y viene de la raíz del hebreo que nos dice laham, que significa devorar, comer, luchar, vencer, prevalecer. Tenemos también desde el Nuevo Testamento con su origen griego. En este caso les traigo un texto de Marcos 13:7. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. El análisis de este texto cambia ya, y se los dejo en este recuadro, con una palabra muy, muy, muy buena desde el griego, que es polemón, o en este caso polemos. Nos va a aparecer 18 veces en el texto bíblico, en el Nuevo Testamento, que viene de la raíz pelemisen, que nos dice que es titiritar de miedo.
A lo largo del texto bíblico, nosotros vamos a encontrar más de 200, 300 veces lo que es el concepto o la palabra guerra. Realmente se pronuncia mucho más en el Antiguo Testamento, realmente donde nos aparecen todos los registros, incluso llama la atención. Si nos fijamos un poco en el libro de Números, o realmente, siendo un poco más exactos, el Pentateuco, trae mucho, mucho de lo que ha sido como el concepto de la guerra y lo vamos a ver desde el principio de la humanidad. Como les decía ahorita, la guerra ha hecho parte de nosotros, pero a su vez también tenemos que tener presentes que Israel, en este caso que va a ser la parte sobre la cual me voy a centrar durante este texto, estoy hablando de una guerra física, no voy a tener el concepto de guerra espiritual, ¿sí? Pero en este momento tendría que decir que realmente siempre hubo la necesidad de adquirir poder, ¿correcto? Siempre hubo esa necesidad de conquistar, de apoderarse, de consumir, de incluso la parte política de poder conquistar. Este material que les comparto es de pronto para apoyo si en algún momento requieren texto bíblico, pero lo pasaré muy rápidamente porque estoy con cronómetro en mano y quiero dejar un espacio para dos partes que son un poquito polémicas. Cuando revisé todo el tema dije, bueno, realmente Dios es un varón de guerra. Entonces, desde la parte bíblica, ¿Dios acepta o no acepta la guerra? Desde la parte bíblica, debo de decir que sí. Dios, como lo dijo Éxodo, sí es un varón de guerra. Permitió la guerra con el motivo de defender a una población que se encontrara en un estado de pobreza o en un estado en que realmente necesitaba ser respaldada. En ese aspecto dije, bueno, tengo que mirar realmente quién fue una de las personas que más estuvo en la guerra o que de pronto fue más mercenario o que en algún momento fue un hombre que realmente cumpliera con todo el requisito de la guerra. Y en este caso hice una profundización suavecita sobre el rey David. Cuando nosotros hemos estudiado la historia del rey David y la vemos en este caso desde una escuela dominical, nos la enseñan con una parte muy linda de que él fue pastor de ovejas, de que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y preguntando dije, ok, pero ¿en qué aspectos David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Si realmente cuando leo la historia y analizo el concepto ético, no tenía ética. Realmente David fue más un concepto, lo voy a decir muy coloquial, me parece a mí, un hombre del que el que peca y reza empata. David ascendió por grados hacia un poder donde desde la unción de Samuel se demoró aproximadamente 15 años. Y para poder él ascender, tuvo que tener incluso guerras civiles, formar parte de guerrillas, venir de ser un mercenario, venir de trabajar con los filisteos y después pasar a contra de los filisteos. Todo esto tenía una motivación, pero aún David siendo conforme al corazón de Dios, pecó, rompió su ética, hizo lo que no debía en un momento de ocio. Pero lo que quiero mostrar acá es que este hombre, conforme al corazón de Dios, en una época de conquista, en una época de guerra, en una época en que realmente ya había era como esa necesidad de matar para poder demostrar el poder que tienes, fue un hombre que, aunque se arrepintió, Dios no lo alejó de las consecuencias de su pecado.
y lo sigues viendo a lo largo de su vida y hasta el momento de su muerte. Este hombre de guerra, este, por así decirlo, guerrillero, realmente las cosas malas que hizo embarró de alguna manera todo su linaje. Y lo vemos desde un concepto en que tenemos que decir, en el mismo momento en que dejó seducir sus ojos por Betsabé, de ahí para allá, su primer hijo con Betsabé murió, tuvo un golpe de estado con su propio hijo, muerte de sus hijos entre ellos mismos, la violación de una de sus hijas. Entonces, cuando decimos que este hombre es conforme al corazón de Dios, un análisis te permite decir que realmente él tenía una habilidad. Y no es simplemente la de ser un bello y hermoso salmista que generaba unos salmos hermosos, sino que tenía una capacidad de humildad para arrepentirse y que ante Dios eso realmente era lo importante en medio de esa guerra, pero no le generaba excepción de las consecuencias de los errores que había cometido durante ella y que realmente no tenía ética absoluta para lo que hacía. ¿Sí? Es más, creo que algunos relatos de él eran más de traición, de sevicia, incluso la forma en que mataba. Ya lo dejas de ver como un concepto de guerra, como un concepto más de disfrutaba matar, le gustaba mostrar el poder que adquiría a través de la guerra. De esta forma, hablando un poco de lo que es el aspecto de Israel, de la guerra que ha tenido, no puedo pasar por alto lo que se está viviendo en este momento o lo que se ha vivido desde la creación o desde el momento en que empezamos a recibir todos los escritos, ya sean bíblicos, el Corán, la Torá, y es que tenemos un conflicto desde épocas atrás a esta actualidad que afecta desde el siglo XIX, XX y XXI. Y es que vivimos un conflicto israelí-palestino, que realmente es una guerra entre los palestinos que defienden que vienen de descendencia de los filisteos y del pueblo israelí. ¿Qué nos dicen los palestinos? Nosotros llevamos en esta ubicación más de 3000 años. Y el pueblo de Israel dice, qué pena, pero es que a nosotros la historia nos respalda y tenemos de que esta tierra que nosotros tenemos es la tierra prometida, es la tierra de que nos ha indicado a nosotros que es lo que Dios nos dejó como herencia. Entonces aquí hay una guerra entre palestinos e israelíes e incluso cristianos porque están reclamando un punto que se considera sagrado y que realmente todos lo quieren, ¿cierto? Pero que ha generado creación de movimientos políticos del siglo XIX hacia adelante, como desde el aspecto en que Israel se pudo, a través del sionismo, decir que son un Estado y reclaman esa parte. Entonces, al paso del tiempo, el pueblo de Israel, les voy a mostrar en este caso 3 mapas, muy por encima se los explicaré porque el tema es demasiado amplio. En este primer mapa de los punticos azules estamos viendo lo que era la población judía en el año 1947. Después, en el mapa del medio, obviamente están ya creado lo que es la ONU y empiezan a entender, hombre, mira que sí hay algo que debemos de escuchar a ambas partes, ambos tienen la razón, pero realmente la ONU genera una propuesta y en esa propuesta se divide la tierra, pero continúa siendo, pues en este caso, creación de polémica, porque ni siquiera con esa propuesta de la ONU se quedan contentos.
Y en el último y tercer mapa que le muestro, les estoy mostrando en este caso, permítanme, yo me apoyo, es Palestina tras la guerra de 1948. Realmente tendría que decir que todo este tema es un poco más amplio. Se disfruta mucho cuando lo lees, es difícil resumirlo en 20 minutos, pero te das cuenta que realmente la ética sí la puedes generar en ambas partes, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, desde el reinado del rey David, de todos sus descendientes, desde la parte judía y la parte de los palestinos, pero realmente es la motivación que tiene cada uno para defender su población, para transformar, para entender que desde ahí viene incluso un poder económico que se va a expandir y que tristemente casi 3 siglos, los últimos 3 siglos, sigue existiendo, al día de hoy lo sigue habiendo, lo vamos a tener que seguir llevando, y que estas naciones desde esa guerra van a continuar, van a ser parte de nuestro proceso. No se rompe la ética entre ellos mismos porque defienden sus creencias. Desde mi parte tendría que decirles que tenemos que aprender a vivir juntos, mezcladitos juntos, de que en ese aspecto todos estamos un poquito revueltos y que de pronto toda la parte del registro histórico, más que el poder, el matar, es simplemente entender que si en algún momento hubo una necesidad de defenderse, de generar esa creencia de poder, de adquisición política, de consumo, de alimentos, de peleas, de titiritar de miedo, desde la parte hebrea, desde lo griego, ya la historia nos debería demostrar que tenemos la capacidad de evolucionar y realmente transformar el concepto de guerra a un concepto de paz. Nuevamente les diría que el tema es más amplio, pero dejaré en este caso el espacio para preguntas y pues ya me cuentan qué inquietudes tienen por. Bueno, este es el espacio para preguntas, pueden escribirlas, levantar la mano. Mientras entonces hay algunas inquietudes de los asistentes. Verónica, una pregunta. ¿Debería entonces un cristiano ir a la guerra? Bueno, esa pregunta la vi mucho, la escuché mucho. Si tú me preguntas a mí y en algún momento en parte de este curso lo hablamos, ¿qué pasa si yo soy soldado? ¿Qué pasa si yo soy guardaespaldas? ¿Qué pasa si yo soy policía, pero soy cristiano? Entonces yo debo de evaluar bajo qué condiciones voy a ir yo a esa guerra, ¿cierto? Porque hay guerras en las que se pueden resolver sin que exista un tiroteo, sin que exista una violación, sin que existan armas, sino que hay guerras, incluso los registros te permiten eso, que sean solucionados ya, preparados para la guerra a través de una conversación. Si un cristiano tiene su capacidad y la autonomía de ir a presentarse ante una guerra y le toca, incluso hay películas que nos han vendido eso, creo que hasta El Último Hombre es una de ellas, donde vemos un cristiano que fue golpeado siendo soldado, jamás tocó un arma porque su ética no era esa, su ética era salvar a los demás. Entonces yo creo que mucho va de acuerdo a la profesión que tú estés ejerciendo en ese momento. Sé que existen realmente personas que siendo cristianos les ha tocado hacer uso de armas, pero es su profesión. Avalan el porqué, está justificando el porqué. Y en un caso como estos tendría que decir que si Dios es un varón de guerra y nosotros somos hechos a esa imagen y semejanza, también tenemos esa herencia. Que no te voy a decir, ve, me enojé y entonces voy a transformar una guerra y voy a matarme con 3 o 4,
porque la Biblia también es muy específica en ese aspecto. Entonces, va mucho de lo que tú sientas. Desde mi parte, sí, puede ir divinamente, tiene toda la autonomía y control sobre lo que está haciendo. Bueno, muy bien. Por aquí entonces hay una pregunta. Vilma, adelante. Pero muy buena tu presentación. Lo mismo Gracias. para María Alejandra. Una pregunta, ¿la pandemia se puede considerar como una guerra? Pues, si nos basamos en que la pandemia ciertamente fue tomada como una estrategia económica y política, yo te diría que sí, ¿cierto? Pero mi conversación en este caso, en este foro, fue más como la guerra armada, ¿sí? Fue más como la profundización que quise darle, porque como les digo, el tema es demasiado extenso. Está la parte política, está la parte biológica, está la parte, por todo tú puedes armar una guerra, está la parte religiosa. Realmente incluso parte del conflicto israelí-palestino nace de una guerra por religión, nace de un conflicto en el que dos pueblos no aprendieron a estar juntos, siendo ambos pueblos de Dios, viniendo de esa herencia. Entonces, realmente sí tiene la motivación para considerarse como una guerra. Que estamos aprendiendo a vivir con ella, y parte de lo que se decía Marcos 13:7 es, no se asusten por eso, que eso es tan común que lo van a tener que ver diario y van a tener que pasar por parte de ese proceso, por parte de ese polemos, de esa polémica, de ese titiritar de miedo para poderlo controlar y aprender de que va a ser parte de la cotidianidad de todos. Bueno, muy bien. Esa pregunta se la hubiera hecho a Mora, que es experta en conspiraciones del agua, de las... Ella sabe mucho de conspiraciones. Muy bien, Andrea Vanegas también tiene una pregunta. Hola, Vero, buenos días, ¿cómo estás? Súper. Tengo una pregunta, pues así pues te cuento, yo estuve 4 años viviendo en Israel justamente, y cuando yo llegué, yo veía a las chicas y prestan servicio, ¿no? Yo decía, wow, y me decían, no, es que acaso es obligatorio prestar servicio, si no te vas para la cárcel 3 años. ¿Tú qué opinas de que una mujer tenga que prestar servicio obligatorio y si no, se va para la cárcel a pagar 3 años porque es obligatorio? Incluso yo decía, wow, pero ¿cómo así? Pero también hay como, no sé cómo llamarlo, porque los religiosos, los que tienen la comunidad religiosa, porque tienen un barrio separado para ellos, los rabinos, bueno, todas estas personas que se la pasan en la sinagoga, resulta que ellos no prestan servicio, porque ellos están avaluados por el gobierno, ellos son los soldados espirituales de Dios, ¿no? Entonces, es como que hay una, no sé cómo decirlo, como machismo, no lo voy a meter, no sé cómo expresarlo, pero ¿tú qué piensas de esto que te estoy contando, de que las chicas todos en Israel necesariamente tienen que prestar servicio, pero la comunidad judía religiosa, los que son tremendamente religiosos, no prestan servicio porque ellos son los soldados de Dios y tienen que estar en las sinagogas metidos con sus libros, practicando rezos? Bueno, yo ahí hay varias cosas, 3 cosas. Una, mi opinión. Yo admiro, amo a la mujer que es capaz de demostrar que tiene todas las capacidades para hacer las mismas tareas que un hombre. Siempre en algún momento de mi vida dije, yo quiero prestar servicio militar y lo hubiera hecho gustosa, ¿sí? Porque admiro lo que una mujer hace, pero tienes que echar de ver de pronto por qué en Israel viene esa necesidad y por qué también está entonces la parte sacerdotal, que por herencia y cultura te dicen, no, mira, realmente es que es como las veces que ellos tienen que hacer sus rezos, y lo estamos hablando tanto los judíos como el Corán, que si tú los miras más lo que rezan que lo que hacen, es parte de su cultura y es parte también de nosotros respetar un poquito eso. No lo considero machista, no me parece machista, me parece que
es parte de salvaguardar un poquito de esas tradiciones que por allá casi en 1918 y 1948 estuvieron a punto de ser totalmente exterminadas, de que el pueblo judío prácticamente iba a desaparecer y que toda esa herencia nosotros o el futuro no la iba a ver. Entonces yo creo que hay una parte que debe ser conservada para ello y realmente esos abuelos o esas personas judías que se dedican a eso también es de admirar. Yo creo que tenemos que hacer un cajoncito para todos de una manera equitativa. Obvio, para ellos es una ventaja, pero tampoco quitaría el valor y el refuerzo cultural de lo que ellos hacen, de lo que ellos vienen en su historia. Mi opinión, qué rico las mujeres que pueden representar de que somos más guapas a veces que los mismos hombres porque somos mamás y tenemos la capacidad de dar a luz y la misma capacidad de enfrentar una guerra. E incluso creo que hubieron reinas, esta Gal Gadot, creo, siendo reina, fue una mujer que prestó servicio militar y cuando tú escuchas todo eso es como cuando tú dices la cereza del pastel. No le veo nada de malo. Creo que las mujeres también tenemos que estar preparadas en algún momento para ese papel de guerra. Aquí en Colombia, de pronto no es tan popular el tú decir este cuadrante de soldadas, mujeres, no, no, pero sí lo vas viendo cada día, cierto es general, cierto esto, incluso dentro de la guerrilla que estudiando un poquito el tema, en algún momento la guerrilla acá tuvo fuerza, fue apoyada por el pueblo, pero también cuando perdió la motivación de defender al pueblo, fue despreciada por el pueblo. Espero con eso resolver tu pregunta. Bueno, muy bien, muchas gracias, Verónica. Vamos terminando porque tenemos otra ponencia, pero entonces muy rápidamente ahí Andrés nos está levantando la mano. Sí, profesor, para responder a la compañera Andrea, lo que pasa es que hay un error frecuente y es el querer meter a todos los judíos en una misma bolsa, ¿no? Entonces, a veces mezclamos lo que es la ortodoxia con el sionismo, la ortodoxia, y lo cierto es que los judíos son muy diversos en cuanto a sus concepciones, tanto políticas como religiosas. Entonces, este tema de las mujeres en el ejército surge precisamente por allá en 1948, cuando se da la independencia y la creación nuevamente del Estado de Israel, con el beneplácito de la ONU. Los judíos en el mundo actualmente somos casi 8.000 millones de habitantes y judíos son 15 millones, no mucho más de eso. Entonces, la proporción es prácticamente mínima, ínfima. Y obviamente muchos están dispersos por el mundo. De hecho, la mayoría están como en Estados Unidos y todo esto. Entonces, la proporción o la cantidad de judíos que llegaron en ese entonces a Israel, digamos, a tomar posesión de su tierra era demasiado pequeña. Entonces, fue por una necesidad, porque en ese momento no muchas naciones, de hecho casi todas las de alrededor, Jordania, Siria, los mismos egipcios, estuvieron en contra de esa decisión de la ONU. Entonces todos se fueron en contra, además de los mismos palestinos que estaban allí, se fueron entonces en contra de los nuevos israelíes, de los nuevos israelíes ya nacionales. Entonces, eso fue una guerra como tal. Entonces, en ese momento no había suficientes hombres para que empuñaran armas, entonces fue por una necesidad que dijeron, no, hasta las mujeres también les toca coger fusil porque no hay de otra. Y desde entonces prácticamente que se quedó pues esa costumbre entre ellos. Pero, volviendo al tema de la diversidad que ellos tienen, muchos sionistas no son ni siquiera religiosos. Y de hecho están hasta en contra del tema religioso. Y hay unos que son religiosos y son antisionistas. Y hay otros, como siempre en todo, hay unos que están como en esa intersección de esos dos movimientos. Entonces, la cuestión es que cada uno como grupo o poder político de alguna manera tira para su lado. Entonces, lo que han logrado los del tema, los ortodoxos, es precisamente abstenerse de esa guerra porque no están de acuerdo con ella. Mientras que los que de pronto no son de ese tinte religioso y que son sionistas dicen, no, yo sí voy a pelear, así sea yo hombre o sea mujer.
Entonces, esa es la razón por la que se ve como esa disparidad. No porque sean exactamente machistas, si bien lo son, o sea, son machistas, pero ese hecho de que haya mujeres en el ejército y que haya rabinos que no estén en el ejército, no obedece al machismo per se. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, Verónica, felicitaciones. Muy buena presentación, muy buena investigación también la que haces. Eh, para mí es un motivo de alegría ver el crecimiento de ustedes y obviamente el desarrollo que han tenido. Como dije al principio, son estudiantes ya de último, digamos, de últimos módulos, están terminando su certificación y por supuesto ustedes escuchan sus discursos, su lenguaje, el manejo y dominio del tema es diferente a cuando ingresaron y esa es la idea, ¿cierto? Y sé que se van a ir desarrollando mucho más, así que muchas felicitaciones, Verónica, por este tiempo, que nos quedan muchas preguntas, pero yo sé que el tiempo es muy limitado y sé que también querías explicar muchas cosas más, ¿cierto? Pero que digamos que hay unas bases y por lo menos genera inquietud para los que nos están escuchando, seguir investigando en este tema. Así que Dios te bendiga por este tiempo. Bueno. Este tema es súper bueno, perdón, Sí. la cuchara, se disfruta cuando lo investigas porque una pestañita te va llevando a la otra. Sí, y señora. realmente lo que dices es cierto, pero es un tema que vale la pena investigarlo ampliamente. Les dejo esa invitación cuando lo necesiten, de una ya saben. Gracias, profe. El autor que citaste, Sun Tzu, es muy bueno en el arte de la guerra, es espectacular, incluso para aprendizaje personal, ministerial, liderazgo y el tema de guerra, realmente es excelente. Bueno, muy bien, muchas gracias, Verónica. Vamos entonces ahorita, continuamos, vamos a hacer dos secciones. Esta es la primera sección, vamos a terminar con la siguiente ponencia, damos un pequeño receso, unos minuticos, y después continuamos ya para terminar este foro. Agradecemos de antemano a las personas que se han conectado, que se han quedado, que están disfrutando y que recuerden, pueden hacer sus preguntas, plantearlas por texto o por audio, como lo hizo Andrea. Entonces, en esta parte, continuamos entonces con el pastor Hernando Granados. Él nos acompaña desde Cúcuta, Colombia, y nos va a hablar un poco sobre la pena de muerte. Nos va a hablar sobre la pena de muerte. Pastor Hernando, bienvenido entonces a este foro que dice la Biblia sobre la pena de muerte en este caso. Así que el micrófono es suyo. Adelante. Buenos días, pastores. Buenos días, hermanos. El tema mío sobre la pena capital va a ser una exposición oral de lo que he mirado, lo que he leído, lo que he averiguado. En cuanto a la pena capital, es simplemente suspender la vida a una persona, es decir, lo matan. Al matar a una persona, se habla que puede ser en forma física o en forma química. En forma física, si vamos al Evangelio, que nos interesa, vemos que el primer asesinato es el que hace Caín, ¿verdad? Es el que hace Caín contra Abel. Y es un asesinato físico, el cual el Señor se pone bastante bravo. Y es a través que nos dice que en Génesis 4:8 dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, y aconteció que estando ellos, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Es un acto capital de muerte físico, y que de ahí vienen todas las demás acciones más técnicas y más finas. Si nosotros vemos en la Biblia, vemos que se ordena la pena de muerte en la ley de Moisés, en la ley del Antiguo Testamento. Vemos que el asesinato es condenado a muerte en Éxodo 21:12. El que hiriere a alguno haciéndolo así morir, él morirá.
el asesinato es considerado una pena grave. Todas las penas graves se consideran dignas de muerte. Y miren que no hay compasión, no hay la ley todavía de Dios, que es la ley del amor. ¿Cuáles más otras acciones? El secuestro. En Éxodo 21:16 dice, asimismo, el que robare una persona y la vendiere, si fuera hallado en sus manos, morirá. Es impecable todas estas leyes y la hacían y la cumplían. También tenemos la bestialidad. En Éxodo 22:19 dice, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Las bestias son los animales. No podía una persona cohabitar con animales porque inmediatamente lo condenaban a la muerte. La bestialidad. En Éxodo 22:19, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Ya lo hemos dicho. El adulterio, Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Hay un caso especial con Jesús, con la adúltera que la llevaban y la querían golpear y matar a piedra. Jesús, eran los fariseos los que la llevaban a la señora. Y la señora no decía palabra porque ella sabía la ley. Solamente esperaban la misericordia y la gracia de Dios. Y Él no condena a la mujer y no justifica tampoco la muerte. Y Él dice en su pasaje, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En Juan 8:7. Jesús está exponiendo la hipocresía de los fariseos. Y planeaban sorprenderlo a Jesús, que si él podía quebrantar la ley antigua, él no la quebrantó. Él solamente, a través de la conciencia de las personas, que si se declaraba inocente o culpable, que tirara la primera piedra. Y en el pasaje dije que los niños, que los ancianos fueron los primeros que se retiraron. Los ancianos, los niños y después los ancianos. Y se quedó sola la señora. Y fue un acto de gracia y un acto de misericordia. La vida, en verdad, la justifican los derechos humanos, la justifican la ONU. En la tercera ley de la ONU dice que se debe conservar la vida, la seguridad y la libertad de las personas. Lo justifican los defensores de los derechos humanos, lo justifican las iglesias cristianas justifican el amor y la teología del perdón, que no se justifica una muerte de una persona, que la persona biológicamente no acepta la muerte de una persona, ni tampoco acepta la muerte de una persona, no lo acepta biológicamente, que eso no es posible. Hay muchos teólogos como Sartre, en el existencialismo, defiende que primero es la existencia y después es la esencia, que la vida es fundamental. En los derechos fundamentales está que la persona nace con la vida y debe conservarla. Y no se justifica tampoco violencias. La vida y la libertad son fundamentales. Si nosotros podemos seguir en los pasajes bíblicos también, dicen que la homosexualidad en Levítico 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron y ambos han de ser muertos. En los falsos profetas, Deuteronomio 13:5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, nuestro Dios, prostitución y violación. Mas si un hombre halla en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella,
morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Esos son los agravantes, son más, pero la Biblia enfatiza sobre estos. Dios ha mostrado su misericordia y su gracia. Él, él cuando vino mostró la ley de Dios, que es diferente a la ley antigua, mas sin embargo se aplica todavía la ley capital, la ley de muerte, y se aplica técnicamente, hoy se aplica químicamente, que en verdad dicen que es muy cruel, muy violenta. En la inyección letal ya se programó en Estados Unidos a partir del 11 de mayo de 1977. Se ejecuta a través de un protocolo y a pesar de que son 3 inyecciones y la persona no sufre, dice que va en contra de la vida. Y los que están a favor son jueces y dicen que sí, que eso atenúa la falta del condenado y que se debe aplicar. Los cristianos, en verdad, no estamos ni a favor ni en contra. Le dan mucha autoridad al gobierno en cosas graves que lo puede hacer, pero en cosas leves no lo cometa. En la teología del perdón, los cristianos abogan por la vida. Lo pueden condenar a muchos años, sí, pero que no lo condenen así, porque la inyección letal es tremendo. Una persona en 15 minutos muere y a través de inyecciones seguidas, él fallece. Y hay otras, esa es la que más se utiliza. Antiguamente se utilizaban otras acciones, se utilizaba el fusilamiento, la silla eléctrica, sobre todo en Estados Unidos, pero ya ha mermado bastante. Haciendo las encuestas, dice que el 40% está de acuerdo con la pena capital, el 60% dice que no están de acuerdo. ¿Quiénes están a favor? Amnistía Internacional, la ONU y los filósofos, los psicólogos, los cristianos dicen que no, por favor, no a la pena de muerte. Ellos piden mucho el valor humano, la dignidad y que Jesús fue un Dios de amor y no de condenación. Eso es lo fundamental que se puede ver. Además hay filósofos que están en contra de la pena capital. Está Sartre, está Walter Rizzo. Él dice que es cuestión de dignidad, cuestión de valores, que él propende que los niños se les enseñe desde pequeñitos a cuidar sus mascotas, a protegerlas, a proteger la familia, a que si hay televisión de violencia, no se permita eso, que en la mayoría son películas de muerte, que eso no es así. Dicen cada vez que agachamos la cabeza, nos sometemos o accedemos a peticiones irracionales, le damos un duro golpe a la autoestima. Todo eso, la autoestima de un niño, ya si a un niño se le educa bien a la paz, al amor, al entendimiento, a la dignidad, seguramente que él va a rechazar y va a estar en contra de este acto que se considera que es injusto y que es cruel. Injusto porque no consideran que es necesario aplicar la pena de muerte, y cruel porque dicen que la persona que se somete a esta pena capital, sobre todo lo que es la inyección letal, ellos van a sentir molestia, va a sentir un sufrimiento. Si nosotros vemos en Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Es bastante importante, es uno de los versículos muy importantes, Romanos 6:23.
que dice que la vida es una dádiva de Dios y que viene de Cristo Jesús nuestro Señor. También como una conclusión dicen que los cristianos no deben estar contentos porque a una persona muere o una persona muere violentamente o es ejecutado, que eso no debe ser el cristiano y que tampoco debe pelear contra el derecho del gobierno. Es ejecutar los crímenes más violentos, más perpetrados. Y generalmente se castiga en las violaciones, los que son espías, asesinatos a niños. Ellos están en un pasillo que se llama el pasillo de la muerte. Y en verdad, nosotros viendo un poquito de estadística, vemos que es bastante los que están condenados. Dicen que desde 1973 hasta el 2021 se han librado 185 condenados, que es bastante, y que hay 2.591 esperando en el pasillo de la muerte. O sea, son muchísimos esperando solamente la exoneración, y que en verdad eso es un milagro que aparezca la exoneración de una persona que ha disminuido, sí, no han disminuido los casos, sobre todo en Estados Unidos, que son muchos los estados que están con esa pena de muerte, pero que a medida que está pasando el tiempo ha disminuido. De 27 estados, hasta hoy hay solamente 18 que permiten la pena de muerte. Ha disminuido 9 estados que no los condenan. También vemos que en el Antiguo Testamento también se permitía eso. Decían que en el Éxodo 20:12, el que hiriere a alguno haciéndolo así, morir, él morirá. Una ley muy cruel, muy violenta, pero gracias a Dios con la nueva ley de Dios, pues es más de amor, es más de paz. Eso es lo que yo pude averiguar. Muy bien, muchas gracias, Pastor Hernando, por su tema. ¿Alguna pregunta para el pastor? Verónica. Pastor, son varias preguntas. Sí. Entonces, en este aspecto y en ese orden de ideas, usted no está de acuerdo con la orden de muerte, con la pena de muerte, perdón, ¿cierto? No estoy de acuerdo con esa orden. Pero desde el punto bíblico, la Biblia dice que sí. Pero eso era en el Antiguo Testamento, en el cual se Pero aplicaba. ¿no cree usted que hablando actualmente en el año 2022, lo digo por lo que usted estaba citando? Por ejemplo, Sí. yo soy una de las personas que digo que la pena de muerte debe ser considerada acá en Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que no pueden ser excepción. Un claro ejemplo que yo se lo colocaría a usted bajo la suma en que el Antiguo Testamento avalaba la pena de muerte y se lo traería a la actualidad que estamos viviendo como país, por nosotros tener un gobierno de ay, qué pecadito, es que pasan tantas cosas tan terribles. Yo diría, desde mi opinión, cierto, que no es que sea cruel, pero realmente la pena de muerte, tanto en el Antiguo Testamento y en la actualidad, debe aún considerarse en qué casos las debes utilizar como el máximo estado en que no se vuelva a hacer una cosa de esas. Porque si tú evalúas la situación de esos países y de nuestro país, realmente el pueblo, nosotros los ciudadanos lo pedimos a gritos. Y aunque de pronto digan, sí, Dios dice esto acerca de la muerte en el Éxodo y esto, realmente se necesita, porque con unos cuantos realmente llegas al caso en que dice, con esto no vuelve a pasar.
Es como cuando alguien roba y tú aplicas un tipo de castigo severo. Estas cosas son un claro ejemplo de que no vuelvan a suceder. No, me gustó lo que dijo, me gustó, pero como parte de este foro, sí apelaría a que la pena de muerte debe ser considerada todavía. Ahí termina mi participación. Bueno, es cuestión de apreciación, es de cuestión de conciencia. En verdad, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. A morir por nosotros, dice que Dios mostraba misericordia, hasta los más crueles en adulterio, asesinatos, Dios no le quitó la vida a ellos. Un ejemplo es de David. Él cometió adulterio, cometió asesinato, que era para castigarlo con pena de muerte. Pero mi Dios en su misericordia no lo condenó, lo perdonó. Hoy en día se habla de la teología del perdón. Los teólogos, no solamente los cristianos, vemos también en los católicos. Vemos que ahorita el Papa Francisco, él habla de que es inadmisible la pena de muerte, que no se admite por ninguna causa. Él bastante sobresaliente, todas las iglesias admiran sus escritos, sus filosofías, que él no admite la pena de muerte, que no se admite. Y hay defensores, y hay que también que los condenan. Entre los defensores, hay muchos sobresalientes. Está, Pastor, perdón, lo interrumpo. sí, cómo no. Cuando usted coloca el ejemplo del rey David, hay que hacer la aclaración de que él pecó, ¿cierto? Con Betsabé, pero eso no se quedó en veremos. Él fue castigado y tendríamos que decir que en cierta forma también fue castigado con la muerte de su hijo y con toda su descendencia. Todo lo que le pasó a él desde la perspectiva mía fue incluso peor que la muerte porque él pidió morir antes de que pasaran todas esas cosas. Entonces Dios lo castigó con algo mucho más severo que la pena de muerte. Y tú como padre, yo soy padre de 3 hijos y soy de ese tipo de madre que digo, ojalá nunca me pase una cosa de esas, pero tú siempre vas a colocar la vida de tus hijos por encima de la tuya. Entonces realmente perder un hijo puede ser peor que la muerte de uno mismo. Bueno, como el tiempo se está acabando y hay personas interesadas en hablar, entonces vamos a darle la palabra en ese orden, porque, digamos, en términos técnicos el tiempo se acabó, pero vamos a respetar la palabra de los que la están pidiendo. Andrés Felipe, Vilma y Caterine. Andrés. Bueno, en Israel, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, se avaló y se practicó la pena capital. No fue diferente en el Nuevo Testamento porque no estuvieran de acuerdo con ello, sino porque ya en ese momento carecían de la autonomía política para ejercer tal tipo de juicios. Ya estaban sujetos al gobierno romano. Eso primero que todo hay que aclararlo. Y yo sé que este tema ya lo hemos discutido antes en el grupo, pero el tema de la mujer adúltera y la posición de Jesús frente a ello, aunque pudiera decirse que es un pasaje interpolado tardíamente, el asunto concreto es que Jesús no dice que no se puede matar, ¿no? Que no se puede aplicar la pena capital. De hecho, dice aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. O sea que deja la puerta abierta a que existe la posibilidad de que se ejecute tal pena capital. Y aún así, si bien no se aplica en ese momento, hay que recordar que el fin último de la Biblia y del Nuevo Testamento en particular es que así no nos maten a los pecadores en este momento, para los pecadores está reservado un juicio final que es bastante peor que una pena capital en la actualidad. Entonces, es a mi aporte. Muy bien, muchas gracias. Vilma. Bueno, un tema muy interesante. Yo lo que puedo decir es que la vida es un don de Dios. Y aquí el pastor Hernando
está refiriéndose a la pena de muerte. Donde yo vivo, en el estado de la Florida, es aceptada la pena de muerte. Pero hubo un caso muy sonado en los Estados Unidos, muchos de ustedes no habían nacido, en el 1983, de una Carla Tucker. Y ella consumió droga, marihuana, cocaína y no tenía, digamos, el cuidado de sus padres. Ella cometió un asesinato, pero cuando ella estaba dentro de la prisión y ella era mala y sentía mucho odio contra la sociedad, ella conoció el Evangelio. Ella se convirtió, empezó a predicar, convirtió a muchas presas, y entonces el caso de ella se volvió a reevaluar. Se llevó hasta la Corte Constitucional, la Corte Suprema de los Estados Unidos. No le quisieron conceder el perdón. Entonces yo digo, a veces vale la pena que tengamos todo eso en nuestros corazones. Cuando ella misma reconoció, sí, he pecado, he hecho lo malo delante de Dios, con todo, ella fue ejecutada. Entonces, ella para mí no merecía morir, porque reconoció su falta, su pecado, pero con todo, nosotros como humanos decimos, no, ella mató a esta persona, no tuvo misericordia, es cierto. Fue muy triste, yo lloré mucho porque en realidad ella hablaba mucho del amor de Dios y cómo Dios había obrado en su vida. Gracias. Bueno, mira, interesante los diferentes puntos de vista. Caterine Becerra. Buenos días. No, pues es que yo también estaba de acuerdo con Andrés y ya parte de lo que él dijo ya era lo que yo pensaba, pero yo quería anexar que eso es en otras épocas y son otras culturas. Entonces eso era como para Verónica, que pues en el Antiguo Testamento eran otras culturas e igual todavía lo siguen manejando, por lo menos en Arabia, los musulmanes, si llegan a robar o algo así, le mochan la mano. O sea, es como otra cultura lo que quería anexar. Y entonces ellos sí tienen por su ley la pena de muerte, el cortarle la mano, como cositas así, solo eso. Por eso, pero entonces, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque ahí venimos a pensar en el amor de Dios y la misericordia de Dios. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios y lo que nosotros como cristianos planteamos de un perdón, que Dios murió en la cruz y resucitó al tercer día por nuestros pecados, por amor hacia nosotros? Entonces, ¿dónde está ese amor al prójimo? ¿Dónde está ese amor a perdonar a los demás? Bueno, muy interesante también. Gracias, Caterine, por tu aporte. Quedan muchas preguntas en el aire, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia conocemos el caso del famoso Garavito, ¿cierto? Las que son madres aquí, yo no sé si su hijo o su hija hubiera sido abusado por Garavito, estuvieran a favor o en contra de la pena de muerte. Tenemos, ahorita Verónica hablaba de los cabecillas de la guerrilla, tenemos cabecillas de la guerrilla o exguerrilla, a veces se dice, que dentro de sus prontuarios, pues obviamente masacres, matanzas, secuestros, torturas y demás oprobios. No sé si eso hubiera sido a favor o en contra, pero también tenemos el caso de Vilma, muy interesante ese caso, donde al final se arrepiente, digamos, ahí ella nos cuenta, hay un arrepentimiento genuino, y desde el punto de vista de Vilma, dice, hubiera sido mejor ser perdonado. Bueno, es un tema difícil de dirimir, como todos los temas que hasta ahora han tratado. Yo sé que hay diferentes puntos de vista, hay que aclarar que cada exposición es el punto de vista del ponente, no del instituto, ¿cierto? No del instituto, sino del ponente ha traído y ha sustentado muy bien su punto de vista. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos en este momento
hacer una breve pausa, porque sé que